instruidos para ser usados en la voluntad de Dios. Desechar nuestras ideas o razones y dejemos de que la transformación del poder de la palabra de Dios penetre en cada uno de nosotros para que seamos instruidos por la palabra de Dios. Es necesario que nosotros nos revisemos nuestras reacciones. Cuando el apóstol Pablo tenía esa meta de calidad, cuando tenía esa esencia, cuando estaba encerrado en ese, acuérdense que Pablo andaba en lugares pero lo encerraban, y estuvo encerrado en Filipos en la época de los romanos, y él algo contempló la hermosura de la palabra de Dios cuando él era hacedor, porque él era primero para impartirlo, él era hacedor de la palabra de Dios. Y cuando se dio cuenta que estaba entre celdas, estaba encarcelado allá en Filipos, dice que cuando él estaba en la cárcel reflexionó. Y eso a todos nosotros nos tiene que pasar, a todos. Tenemos que reflexionar en la palabra de Dios. No era el propósito, dice, de la vida, sino también de la posibilidad de la muerte. Es por eso que fue un resultado viviente de Pablo, en donde dijo claramente: vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque Pablo, cuando nosotros estamos en esas circunstancias, cuando estamos encarcelados, y estamos todos encarcelados en nuestras propias ideas, en nuestros propios pensamientos, y no queremos libertarnos, renunciamos a la libertad, porque no queremos estudiar la palabra de Dios, no queremos tener una intimidad con Dios, no queremos rogarle a Dios que nos cambie nuestro carácter, nuestra conducta. Por eso Pablo decía: mi vida tiene que ver con el conocimiento de Cristo. Mi vida tiene que ver con Cristo. Nuestra vida tiene que verlo, una vida cristocéntrica, una vida que usted contemple la hermosura, el esfuerzo, el valor que él tuvo para llegar a la cruz del Calvario. Porque nadie lo puede llegar. Cristo es mi motivación. Usted diga: yo digo que mi Cristo es mi motivación. Repitan conmigo: Cristo es mi motivación. Cristo es mi pasión. Porque eso es lo que debe de hacer, apasionarse. Y la pasión de cada uno de nosotros debemos de entenderlo a Dios. Y la pasión se define como un sentimiento de profundidad que genera un tipo de impacto, y en su vida le tiene que causar un impacto la palabra de Dios. A entender la interpretación de la palabra de Dios para poder comprender, para llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, como guías para nuestras decisiones y posturas personales de cada día. Eso es lo que significa pasión. Eso es lo que significa que Dios necesitamos apasionarnos y decirle: mi vida tiene que ver en una intimidad con Cristo. Mi vida tiene que ver con una motivación en Cristo en mi vida. Tengo que apasionarme, diga: tengo que apasionarme por mi Cristo, que Él fue a la cruz del Calvario y que Él me da la interpretación, la salvación y el valor y el vigor en mi vida, que me va a regenerar desde lo más profundo. Porque eso es lo más hermoso, entender la esencia de Cristo, lo que Él nos enseña y lo que nos dice Pablo en las Sagradas Escrituras. Pablo nos dice
que glorificar a Cristo, porque Cristo es el propósito de una vida en Jesús. Él es el Redentor. La Biblia nos enseña que Dios es el Creador todopoderoso de todas las cosas, que nos hizo a su propia imagen y por el propósito de amarlo, adorarlo, glorificarlo y obedecerlo. Porque es la esencia de Dios que nos llama en las Sagradas Escrituras. La enseñanza de Dios siempre le va a enseñar el poder, la imagen de Él, el propósito de Él, el sueño de Él, y cómo usted debe de ser obediente a la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo vivía. Por eso él decía, vivir en Cristo es su Salvador, es su Redentor. Así también nosotros necesitamos ir a Cristo y decir, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es el que me ha libertado de mis pecados, Él es el que me va a libertar de mis enfermedades, Él es el que me va a sanar, porque Cristo es el que libró de la condenación eterna. Él nos ha librado de la condenación eterna. Él dio vida y da vida eterna. Pablo contemplaba su propia muerte, la posibilidad de su propia muerte, porque él se metía cada rato en problemas, porque la gente a donde él predicaba no le gustaba las grandes autoridades, pero él no perdía, porque él decía, vivir en Cristo. Mi vida tiene que ver con Cristo. Y se encuentra entre dos destinos, de vivir o morir. Porque vivir significa que va a conocer la presencia de Cristo. Para vivir en la carne, esto significa que para una labor fructífera, que la carne es necesario, y lo dijo Pablo, por causa de vosotros, porque él impartía, ¿verdad?, el evangelio de Cristo. Por eso él decía, es necesario que yo esté en la carne, es necesario que yo imparta el evangelio de Cristo para que otros sean salvos, para que otros tengan conocimiento. Pablo sabía que la mente sin conocimiento no contempla el futuro y muere sin conocer a Cristo. No tiene sueño, no tiene esperanza. El evangelio de Cristo brilla a la luz de la fe, y la esperanza de Cristo abraza su vida, lo anima y lo regocija en las promesas que Él ha declarado en los evangelios. Lo alienta, lo regenera espiritualmente, y Él hace milagros y prodigios, aunque nosotros somos desobedientes. Pero en el solo hecho, en veces, de escuchar una palabra, que alguien se atreva a abrir la boca en el evangelio, inmediatamente Dios se glorifica en esa vida si él creyó. Ejercitar la fe viva es la presencia del Señor actuando a través del Espíritu Santo. Es quien renueva nuestra vida, porque no nos enseña una verdad fundamental de ser cristiano. Es vivir en Cristo. Él es el único que nos da una dirección. Él es el que nos direcciona nuestra vida. Él es el que nos mueve. Él es el que nos impulsa. Él es el que nos da el poder del Espíritu Santo y nos anima para conocer a Jesús. Nos lleva a un propósito, a una sustancia de vida, de arrepentimiento para el cambio de la manera de pensar de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor, que hoy sí nos pasamos de la hora. Bendito Dios. Pero era necesario que conozcan a Cristo. Gloria al Padre eterno, Padre todopoderoso, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por este momento y esta palabra de vida que nos da, por esta palabra de esperanza que tú nos fortaleces, que tú, Señor, abres nuestros ojos de entendimiento y que nosotros vivamos en paz con los hombres,
a donde tú nos mandes, Señor. Que llevemos ese evangelio, Padre, esa palabra de vida al necesitado, al que necesita esa palabra, mi Dios. Fortalécenos. Llévanos a tu conocimiento. Pon en nuestro corazón ese deseo por aprender cada día más, para que esa palabra bendigamos todo aquel necesitado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre eterno, misericordioso y bondadoso, bendice las vidas de mis hermanos. Bendice, Padre, todo lo que está en este lugar. Que tú te gloríes, que tu Santo Espíritu está aquí, que Jesucristo está aquí, por su sangre preciosa sea derramado sobre mis hermanos, y que Dios bendiga sus vidas, que Dios les dé paz en sus corazones, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón, guarde todo su ser en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es poder, hay autoridad. Bendito Dios, Padre, como ministro de tu palabra, yo bendigo a mis hermanos. Yo declaro y decreto que son benditos del Señor, y los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todos dicen amén, amén, amén. Gloria a Dios.